¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero invitarlos ya a ver una imagen que me parece una metáfora excelente y al mismo tiempo dolorosa del mundo. ¿Cuántas veces como espectadores, frente al mar o frente a la montaña, se ve la ola, se la ve desde lejos y uno piensa que no va a llegar hasta donde está, que no va a llegar a nosotros? Y así el mundo se comporta frente a todo tipo de crisis que en estos momentos lo están sacudiendo. Uno sigue filmando pensando que en algún momento se va a detener allí nomás, que no nos va a pasar por encima. El mundo tiene ese absurdo comportamiento. Verán ustedes, por supuesto, lo que pasa, qué es lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Una ola de capitalismo, de desigualdad, de insolidaridad, que no se ha detenido ante nada y que se lleva todo por delante. Uno puede salvarse si tiene un ranchito de piedra como ese, pero los que no tienen ese ranchito de piedra no van a poder salvarse. Es decir, buena parte del mundo está afuera de la posibilidad de encontrar una solución. Esta es la metáfora. Ahora quiero presentarle el programa. ¿De qué queremos hablar hoy? El sistema está en crisis y vamos a recorrer lo político, lo económico y lo que tiene que ver con el planeta. Vamos a mostrarles, por ejemplo, a Boris Johnson. Nos ponemos en marcha con él porque es un hombre que parecía intocable. Ha caído definitivamente en Inglaterra. Los escándalos y la situación económica lo arrastraron a una debacle que lo ha dejado con las manos vacías. Esto es lo que atañe a Boris Johnson. Pero si vamos a otro lugar del mapa, a Sri Lanka, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la caída de un gobierno en una acción popular que pareció imitar aquello del ataque al Capitolio en los Estados Unidos. Parece mentira, pero esta gente va a tomar el gobierno y verán ustedes más adelante, cuando desarrollemos la noticia, qué es lo que hacen. Pero vayamos a países que nos tocan un poco más de cerca. Este señor se llama Mario Draghi. Bueno, en Italia la inflación y los temblores de la cuestión energética debilitaron tanto al ministro, aunque el presidente Mattarella no le acepta la renuncia, que tuvo que ofrecerla, un líder abatido por los problemas que parecen de imposible solución. Verá usted más adelante, dice lacónicamente, no puedo, con esto francamente no puedo. Se trata de un capitalismo que estalla, pandemia, más guerra, han expuesto hasta el caracú, un mundo enfermo en el que sucede algo inimaginable. Faltan trabajadores, lo puede creer, en el Reino Unido abandonan sus trabajos, igual a lo que sucedía en Estados Unidos. Y por supuesto todo esto con la ruindad que provoca esta guerra, lanzada en el peor momento, impulsada por los Estados Unidos y por la OTAN. La guerra alimentada cada día con más armas y dinero, son el anticipo solamente de más muerte, más exilio, especialmente para Ucrania. Esa guerra deja al mundo sin respuesta. ¿Cómo resistirá la crisis energética? ¿Cómo podrá, especialmente Europa, afrontar el próximo invierno sin esa empresa entregándole todo el gas que está necesitando? ¿Cómo van a soportar las tarifas brutales que empujan a una inflación que no se producía desde 40 años atrás? El futuro ya está enviando señales a este presente devastador. Cuando hablamos de la crisis alimentaria, la brutalidad del hambre no parece golpear la conciencia de líderes atribulados ante el monstruoso capitalismo que han forjado. Y aquí, en la Argentina, tenemos una demostración fehaciente de cuál es el criterio. No importa que haya millones que no comen si tratamos de concentrar todavía más ganancia. La inflación mundial golpea la economía de los más débiles, de los niños y de los viejos, los elegidos de siempre para pagar las consecuencias. Estados Unidos, España, Europa en general, son pasajeros del estrépito de una caída que ellos mismos están acelerando con 71 millones de personas llevadas a la pobreza a partir de la guerra. Cada día asistimos a marchas de protestas como las que sacudieron otra vez a la ciudad de Buenos Aires y todos hemos visto. Esto desencadena la protesta en todas las ciudades que uno pueda imaginar. El mundo está en este momento en protesta, pero mucho más aquellos que dicen derrotemos el ajuste, Teresa vive, porque nos tocan más de cerca, porque se trata nada menos que de la Argentina. Vivimos en un mundo en marcha hacia la desesperación,
de manera particular los migrantes, que de ellos también vamos a hablar en el transcurso de este programa. Migrantes que pese a la tragedia de Melilla no ceden en su intento de alcanzar otros mundos, aunque mueran asfixiados unos sobre otros al caer del maldito alambrado que separa esos mundos. Las metáforas abundan. Elon Musk, ¿sabe usted quién es? Bueno, a Elon Musk se le prende fuego su cohete, el viaje a Marte se frustra, ese viaje de ricachones que no saben qué hacer con el dinero. ¿Qué te parece, che, si nos vamos a Marte? What do you think? Ahí están acumulando permanentemente y en medio de las desgracias del planeta, el cohete estalló en la Tierra. Y además está todo lo que le hacemos al mundo, todo lo que lleva a no contemplar la atrocidad del ataque permanente al planeta. Se prende fuego una parte de España, de Portugal, o acá más cerca, del Delta. Acá fuegos de pastizales, pero también en otras partes, y acá muchas veces, de sequías pavorosas, que son la consecuencia no de una casualidad, no de un maltrato de la naturaleza, sino la consecuencia del maltrato que le damos a la naturaleza. Y esa imagen de aterradora belleza, porque uno lo mira y se queda contemplándola, es muerte, es una derrota económica tremenda que siempre terminan pagándola los más débiles. Por eso empezamos el programa con ese alud del glaciar. Algo avanza hacia nosotros en medio de la demencial avaricia de los capangas del campo en la Argentina, de los remarcadores de precios, de las empresas alimenticias, de los que empujan la devaluación, propiciando corridas bancarias. La Argentina vive todo esto como parte del mundo, pero también como víctima de ese capitalismo salvaje que se impone aquí, en el que la única devoción la generan las ganancias del poder real de unos pocos, esos que juegan al solitario como si el mundo fuera nada más que de ellos, y afuera, detrás de los muros, quedaran millones de personas espantadas por el presente y también por el futuro que habrá de corresponderles. Vamos a presentarles nuevamente este sistema en crisis para desarrollar algunos de los temas que estamos presentándoles en nuestro programa. Vamos a empezar por algo que sucede lejos. A usted Sri Lanka no le hace ningún tipo de ruido, pero mire, un ministro teniendo que renunciar a un presidente por mail, diciendo que no va a continuar con el gobierno porque el Palacio de Gobierno ya ha sido tomado. Ahí está el presidente de Sri Lanka renunciando de esa manera tras escapar a Singapur y desde Singapur mandar esa información. Claro, cuando uno ve las imágenes que eyectaron del poder a Gotabaya, se da cuenta que era ya absolutamente incontenible. Algunas veces estas cosas se repetirán. Es inevitable cuando la inflación, más el hambre, más la desesperación, lleva a la gente a buscar algún tipo de salida. ¿Cuál salida? Estarán preguntándose ahí todavía en las oficinas brillantes, estupendas del Palacio, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Porque naturalmente esto fue un acto al mismo tiempo que vandálico. Es una manera desesperada de pronunciarse sobre la terrible crisis que estaban afrontando. Mire lo primero que hicieron. Esto demuestra hasta dónde llega la inocencia de quienes han capturado el gobierno para ellos. Lo primero que hicieron fue tirarse a la pileta. 30 grados, no era para tanto, y sin embargo un poco de disfrute, un poco de lo que se merece gente que no le va a encontrar solución en varios siglos. Si la Argentina por la deuda de Macri está comprometida por décadas, Sri Lanka está comprometida de por vida. Mire esta placa, este número espantoso, increíble. La crisis de Sri Lanka deja 51.000 millones de dólares de deuda externa. Equivale a 13 veces el Producto Bruto. Es decir, todo el país multiplicado por 13 solamente alcanzaría para pagar la deuda. Y después vendrá, ahí está el Fondo Monetario Internacional, lo ve abajo y a la derecha, vendrá Kristalina Georgieva a decir: hay que tomar medidas dolorosas. Recordemos, tienen la placa por ahí de Georgieva pidiendo medidas que sean dolorosas, como poniéndose de acuerdo, ojalá que no con la Argentina. Basta de medidas dolorosas. La ministra entiende el propósito de la disciplina fiscal, dice de Batakis. Ojalá que sea una estrategia de Batakis. Tenemos que tener claro que a veces son necesarias acciones dolorosas
para cosechar los beneficios de estas acciones. Por favor, que pasen el dato, cuáles van a ser los beneficios de tales maniobras como las que el mundo le aporta constantemente el Fondo Monetario Internacional, destruyendo a los países, sea Grecia, sea la Argentina, sea Sri Lanka. Poco les importa de quién se trata. Vamos a ver ahora lo que ocurre en Italia, país que naturalmente está tan pero tan cerca de nuestros afectos. El primer ministro, Mario Draghi, va a presentar la renuncia. Quiero decirle que ahora, cuando es la medianoche de Italia, el presidente Mattarella ya ha dicho que no. Y en un escenario más bien modesto, que parece un comité de base, Draghi dice: no puedo seguir con esto, no puedo luchar contra la derrota cotidiana de la inflación y de los problemas económicos generales que están sacudiendo a mi país. Pero lo curioso, lo notable que pasa es que se están quedando sin trabajadores. Pese al hambre, usted dirá, ¿cómo no va a haber trabajadores? Bueno, por algunas razones que se complementan, entre las más importantes, que no pagan nada por el trabajo. Cuidado con eso, no pagan nada y la gente dice, así prefiero quedarme en mi casa y luchar con una changa. Pero no voy a ir a la oficina, no voy a ir al trabajo para que me paguen lo poco que me pagan. Mire usted lo que en el Reino Unido está sucediendo. Pongamos la noticia, porque es ilustrativo del desastre del mundo. En Gran Bretaña el pleno empleo se convirtió en una pesadilla para las empresas. No se puede aguantar así, hace casi 50 años que el país no registraba la tasa de desempleo tan baja, actualmente de 3.8. La falta de trabajadores obliga a las compañías a acudir a tomar medidas drásticas, como por ejemplo cerrar algunos días o estar ofreciendo menos servicios. Claro está, aquellos que van buscando trabajo, llevando sus sueños, arrastrando sus familias, cruzando el Mediterráneo a nado cuando se les pinchan los gomones, esa gente que cruza desde el África o que viene desde Asia buscando un consuelo para sus vidas, es rechazada. Boris Johnson, entre las hazañas que ahora por suerte lo llevaron a la hecatombe, entre ellas tiene la de recibir a los migrantes y después mandarlos a Ruanda, hacer un trato, ¿se acuerda de eso? Hacer un trato con el gobierno de Ruanda para que ellos se hagan cargo de esta gente que pretendía llegar a Inglaterra. No, los meten ahí en estos barcos y los mandan para Ruanda, a la que le dan un determinado dinero, como para paliar seguramente las hambrunas habituales de buena parte de la población. Migrantes que por lo menos están ahí cómodos y saludables en términos relativos. Nada que ver con los otros, aquellos de Melilla, esos migrantes que, como le dije antes, murieron asfixiados, quisieron saltar el alambrado tan alto que los separa de ese otro mundo, al que miran a través de los huecos, pero al que no pueden llegar las inmensas mayorías. Y quieren llegar a un mundo que también está rumbo a un desastre, porque lo que se viene en el invierno europeo será seguramente muy grave. El tema de la energía va a terminar con buena parte del mundo. Los va a mostrar en la verdadera dimensión de las necesidades que se crearon ellos mismos cuando la OTAN, cómplice asesina habitualmente de los Estados Unidos, decide que tiene que haber una guerra que la van a padecer solamente los ucranianos. Es lo más perverso que uno pueda imaginar. Le dan plata, le dan algún fusil, le tiran con un tanque de guerra y métanle para adelante, que nosotros miramos. Y por supuesto, la muerte va a ser, la caída de Ucrania, simplemente más lenta. Todo lo que están consiguiendo es eso. Pero se ve que para algunos la guerra es un buen negocio. De acá no faltarían los que quieran mandar también alguna ayuda a Ucrania. No se entreguen, muchachos, sigan peleando, sigan muriendo, sigan exiliándose, porque nos va muy bien a nosotros. A los que les va bien o a los que quieren sacar ventajas geopolíticas, como los Estados Unidos, y también, como la OTAN, les parece encantador el escenario, pero a los habitantes de esos países, incluidos los Estados Unidos, esta situación cada día los atemoriza más. Vamos a ver lo de la energía, porque es el punto de partida de lo devastador que puede resultar el próximo invierno en el norte. La noticia es que Europa va a tener que racionar la energía. ¿Usted sabe lo que significa racionar la energía en Europa?
en Europa y en muchas partes de Estados Unidos, cuando hablamos de frío, hablamos de frío. Nosotros no tenemos la menor idea, por lo menos en radios como el de la Capital Federal, de qué hablamos cuando mencionamos al frío. Las medidas que ya se están tomando, vamos a repasarlas porque son muy importantes cuando ellos dicen que será un invierno realmente duro el de Europa. No les falta razón. Ahora vea esto. It's a trade-off between the climate crisis and the energy crisis. The head of the International Energy Agency is now warning Europe to prepare for the worst, a complete shutoff of Russian gas. In response, Germany says it's going to have to increase the use of a dirtier fuel, coal. To help limit the need for all fossil fuels, Europeans are being asked to cut back on their energy use. But for now, there's little choice in order to make sure European homes are heated this winter and the lights stay on. Y para que las luces se mantengan encendidas, que a veces no pensamos en cuáles son todas las consecuencias, creemos que solo se trata de la calefacción o del aire acondicionado, eso que está faltando también en Texas. Texas, que es posiblemente a la sensibilidad seguramente de ustedes, Texas que nos agrede permanentemente con tantas noticias, ahora vive la agresión de un calor infernal para el que no tienen solución. Mire esto que nos cuentan. Cuento que el calor es absolutamente insoportable, al punto que es difícil ver personas en la calle disfrutando del aire libre. Mira, por ejemplo, este parque, que se nota que es un lugar donde los niños salen a recrearse, las familias hacen sus picnics, está totalmente vacío. Dado este calor intenso, la compañía de energía eléctrica ERCOT pidió el límite de consumo de electricidad a 26 millones de usuarios, recomendando reducir el uso de energía entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, que son las horas más calurosas. Si esto ocurriera en Venezuela, la frase sería: estamos llegando a Estados Unidos, así como vamos, poco a poco. Por lo menos estaríamos llegando a Texas con ese mismo recorrido. Mire esta tapa de ABC, diario monárquico español: castigo al bolsillo. Los precios de los productos básicos de la cesta de la compra disparan la inflación hasta el 10,2%, el dato más alto desde hace 40 años. España sufre el alza más elevada de los países importantes de Europa, los otros están en el 9, en el 8, algunos en el 6, y eso se sienten en la gloria. Y los analistas están pensando que la tendencia en alza va a seguir unos cuantos meses más. Entonces, ¿a dónde van a parar? Pedro Sánchez anuncia este tipo de medidas que perfectamente podrían compadecerse con la situación que se vive hoy día en la Argentina. Ahí están, medidas anunciadas por Pedro Sánchez. Impuestos temporales para las entidades financieras y las grandes compañías energéticas. Tienen que dar algo, tienen que ceder, si solamente ellos están ganando. Desbloqueo de manera inmediata de la operación Campamento para construir 12.000 viviendas en Madrid, de las que el 60% serán públicas. Una beca complementaria de 100 euros. Una ayuda como la que hay que dar acá, un bono, por favor. Bonificación del 100% de los abonos de varios viajes para cercanías, para trenes en media distancia de Renfe, que serán gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Aquí verá usted a la mafia de La Nación Más cómo se ríe de los viajes de los graduados, de las facilidades que se le otorga a la gente para que puedan. Quiero terminar el mensaje de Pedro Sánchez en las medidas que están tomando, porque muchas, ahí está la aprobación del programa Código Escuela para incorporar en educación infantil primaria y educación secundaria obligatoria la programación y la robótica. De eso se trata. Por eso cuando anunciamos la inflación en la Argentina nos importa mostrarnos como parte del mundo, porque si seguimos hablando solo de la inflación en la Argentina, por más que sea más alta, pero con otro tipo de entrenamiento, la inflación de la Argentina no podemos decir que es la peor de hace 40 años, será la peor del mes pasado, que tampoco es así, pero la mejor con respecto a hace 3 meses. Son maneras de darle vuelta a la misma historia. 5.3. Es cierto que en algún momento fue 6.5 y bajó a 6, y bajó a 6 a 5,5. Ahora baja un poquitito a 5,3, pero mire el número que está al lado, 64% interanual. Por eso es que la gente no puede más. Por eso es que la gente
marcha como lo ha hecho hoy, ¿quién podría reprocharle frente a esos números que salgan a la calle a decir que están no desencantados, ni siquiera decepcionados, están con hambre, están con enormes problemas para subsistir y por lo tanto tienen todo el derecho a mostrarle al país y al mundo en qué situación están? Porque esto tiene que ver con lo que mencionábamos de Cristalina. ¿Qué viene Cristalina con que muy bien, hay que tomar medidas dolorosas para después beneficiarse con los beneficios? ¿Cuáles? ¿Cuáles van a venir? ¿Cuáles serán las situaciones próximas que se le puede prometer a esta gente? Hay que mirarlos con el respeto que concierne a quienes perfectamente entendemos esto que le ocurre a millones de argentinos hoy día. Están pensando en acampar, vamos a tener escenarios muy crudos seguramente y denunciadores de todo lo que ocurra. Por eso, Cristina Fernández de Kirchner tiene razón cuando insta a pensar en el ingreso básico universal. Prefiero decirle ingreso porque salario puede traer algún problema técnico, cuestiones de palabras. Cristina Kirchner impulsa el debate por el salario básico universal. La vicepresidenta convocó a senadores de su entorno, etcétera. Ya sabemos de qué se trata. Y me parece que algo hay que hacer. Esa gente que está allí tiene que ser considerada. Y el salario, el ingreso básico, la pequeña seguridad del plato de comida diario, se les tiene que ofrecer. ¿Por qué el campo puede decir no puedo, no quiero dar nada y se le acepta? ¿Y por qué a los que piden algo se les condena a la crítica o a decir que pueden desestabilizar? Desestabilizarlo hace el campo con el paro cruel, vergonzoso que practicaron en el día de ayer. Miren lo que dice Nacho Levi, de Garganta Poderosa. Nacho, que conoce muy, pero muy bien el paño, nos aclara algunas cosas sobre el ingreso básico universal. Los fundamentos del salario básico universal están ahí, en esa realidad que por A o por B, o por el juego a la derecha o por la derecha en sí misma, terminamos poniendo detrás de escena. Termina siendo la disputa política un juego de ajedrez o de lucha libre, pero al costado de la vida real de los barrios populares y de las discusiones que hoy tienen en la mesa de todas nuestras compañías. Viven de lo que están viendo, viven de ese basurero. 300 familias, el barrio creció un 40% durante la pandemia, un barrio sin servicios básicos, que es la desembocadura de todos los residuos de la ciudad, incluidos los residuos cloacales, y 300 familias se ordenan en turnos durante las 24 horas para recoger ahí lo que van a comer o lo que van a vender, a veces para tener más manos con niñas, con niños que ya fueron desescolarizados, que quedan a la puerta de las situaciones de consumo. Ahí, abajo de esa basura, ahí están los fundamentos del salario básico universal. No es una discusión entre cabezones de la política, no es algo que va en detrimento del laburante que está del otro lado, quien está enfrentado partidariamente. Esto nos interpela como sociedad. Ahí están naciendo, en esas condiciones, en el estado narcopolicial, en la pobreza absoluta, miles y miles de niñas y niños a los que le vamos a pedir que el 0,7% de nuestro PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad. Nacho, si alguien tiene una idea mejor, que la traiga. Es naturalmente la gran nota de la semana, la dolorosa gran nota, esta de Alejandro Berkovich, con alguien tan lúcido y sobre todo tan conocedor y tan transparente y tan auténtico como Nacho Levi. Estas imágenes nos voltean. Estas imágenes nos condenan, estas imágenes nos cargan de algo negativo, pero es necesario, porque si no, nunca miramos, nos tienen que traer esas imágenes, porque la gran mayoría de la gente que vive, por ejemplo, en la capital federal, si no sale al conurbano, no va a ver, bueno, la capital todavía puede encontrarse con algo parecido, pero nunca esa realidad que estaba comentando Nacho Levi. Y entonces, ¿qué se hace con todo esto? ¿No es necesario acudir en ayuda? Y que venga Cristalina a decir medidas dolorosas, muy bien, la medida dolorosa, no está bien, está muy mal. Y si la medida que hay que tomar es la del ingreso básico universal, habrá que adoptarla y habrá que salir a buscar, a pelear donde hay que pelear, no decirles bajen las armas de tanta prepotencia, no, levantar las armas de la democracia, aumentás el precio, me generás desabastecimiento, pongo la ley,
Y voy a ir más a fondo todavía, porque lo que han hecho los que producen alimentos en la Argentina es una cuestión que tiene que figurar por el lado del Código Penal, no solamente con la multa. Si de la multa se ríen, con los aumentos que han hecho, remarcando precios en este tiempo, han ganado tantos miles de millones que cuando se les pone una multa de 200 millones, parece mucha plata, es nada. Son monedas, entonces siguen jugando, porque lo único que les pasa es la multa, cárcel merecerían. Y hay que buscar los elementos que permitan levantar nuestras armas. Ellos no las van a bajar. No va a ocurrir eso. Por lo tanto, basta de la manera de ser condescendiente, comprensiva, que se tiene frente a estos sectores que bastardean la democracia, que se la llevan por delante, que además de los intereses económicos tienen un interés ideológico. A veces el gobierno parece no darse cuenta. Lo hacen de malos, lo hacen de pervertidos, lo hacen de sinvergüenzas. No es tan solo una cuestión referida a la avaricia. Ellos quieren que vuelva a la derecha el gobierno. Ellos no quieren un gobierno como este. Y si un gobierno sabe que no lo quieren, y que no lo quieren mal, que no lo quieren desde mal en el sentido de que no se lo merece, porque no lo quieren desde antes de empezar a gobernar, bueno, tendría que decir, este es un adversario peligroso, muy tenaz, muy persistente, vamos a pelearlo, mantener las armas levantadas. ¿Quién sos? Arcor, ¿quién sos? Molinos Río de la Plata, ¿quién sos? Lo que fuere. Sí, bueno, fenómeno. Ya sé que vos me apuntás. Estás apuntándole al pueblo. Le estás apuntando, no digamos el bolsillo, al estómago de la gente. Y te tengo que dar pelea al nombre del pueblo que me eligió. Y lo tengo que hacer de una manera drástica. Se precisa el salario básico universal. Se necesita mantener todas las otras posibilidades que se han dado para los niños, para los sectores vulnerables de la República Argentina, para que lleguen a algo que les permita un decoro que empezaría por comer todos los días. De esto se está tratando hoy día la Argentina. Y en consecuencia, falta muy poco, falta 1 año y medio. En consecuencia, insisto, hay que adoptar medidas que no determinen que el gobierno muera con los ojos abiertos, como suele decirse, porque así como va, no dándoles pelea, tratando de... Basta de reuniones. El señor Pagani, por tomar un ejemplo, nada contra Pagani, viva su plata, pero que no la viva a costilla de los demás. Pero el señor Pagani se reúne y la misma noche le está pasando por abajo de la puerta a ese gobierno con el que estuvo convocado en horas de la tarde, en la noche le está pasando cualquier tipo de facturas al supermercado. Y en los supermercados están también los que remarcan, que no son los empleados, por supuesto, pero sí los que ordenan que esto ocurra. No se puede así, no se puede más. No se puede un día como el de hoy sin que al terminar haya algún anuncio, alguna medida. Tienen que hacer algo. El tema de precios y el hambre es una mixtura de la que estuvo hablando Gabriela Cerruti, a ver cómo. Si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Hay gente que juega bien. Hay gente que parece más sensible que otra. La UIA tiene un vicepresidente, Guillermo Moretti. Ojalá que tenga una presencia larga, porque van a querer eyectarlo de allí otros que, por cierto, no piensan igual, nada más que el lobista. Funesto de Rioja se sabe que piensa completamente distinto a Moretti. Pero Moretti dice algo que a uno lo levanta el ánimo, porque lo van a escuchar reconocer que hay, de su lado, gente que juega a la devaluación. Les importa la devaluación, importadores, bueno, de un lado y de otro en estas piezas de ajedrez. Quieren que se devalúe, por eso impulsan el mercado, lo aceleran, la televisión les transmite en directo esto que es ilegal. Se preguntaba Gabriela Cerruti, ¿cómo puede ser que se hable con tanta naturalidad del precio de algo ilegal? Le faltó preguntarse por qué no me mandan también precios actuales de la cocaína, por ejemplo, ya que se puede hablar de lo ilegal tan sueltos de cuerpo. Y entonces, 2,77, 2,78, 79, 80, ¿quién da más? Parece un juego en el que lo divertido ya, lo único,
en la casa es hacer un PRODE. ¿En cuánto crees que va a terminar el día de hoy? Uno dice 2,78, el otro dice 2,82, y cuando están en la cena dice, viste que tenía razón. Única satisfacción que le puede quedar a la gente. Por lo tanto, hay que entender que se juega contra delincuentes. Todos los que impulsan, no es tan difícil saberlo, porque si es tan difícil, abandonemos. Saber quiénes son los que mueven el mercado, y lo mueven para que la brecha sea tan grande que el gobierno, piensan ellos, no tenga más remedio que devaluar. Entonces el dólar verdadero no va a costar 130, quieren que cueste 190. Si fuera posible, 250 les vendría muy bien. Porque entonces los dólares que han acumulado pasan a valer muchísimo más, entre otras ganancias que tienen. Todo el tiempo piensan en ganar, remarcan para ganar más, importan para ganar más lo que no necesitan, importan lo que no es hoy vital en la producción, pero hacen un stock, lo hacen. Usted vio lo que se gastó en dólares en el mes de junio, fue una barbaridad, auténticamente una locura. Y lo hacen porque tienen el poder, porque detrás están los diarios de los medios de los que hoy, por suerte, no tenemos tanto, porque quisimos sacar un poco el tema de ellos y su acción mafiosa, respaldando todo esto, para que también queden muy claros ciertos culpables y podamos hablar de personas que piensan bien, como este señor Guillermo Moretti. La inflación son muy preocupantes y bueno, están los que especulan siempre, hay importadores que el día lunes aumentaron 25, un 30% en dólares. Sí. ¿Está? Y el dólar no se ha movido. Entonces, hay muchos que especulan, hay otros que por el otro lado también se tiene que cubrir, porque vos no sabés el insumo a cuánto lo vas a pagar. Hay una inflación mundial. Todos los importadores están jugando a devaluación. Todos los importadores están jugando a devaluación. Y los exportadores que cobren sus productos en dólares juegan a la devaluación. Fundamentalmente todos los que exporten commodities, ¿no? Bueno, un poco de sinceridad, es aliviador escuchar al señor Moretti. Eso es lo que hacen. Así de claro, así de simple. Y lo sabe el señor Moretti, tiene que saberlo también el gobierno. Y si lo sabe, tiene que proceder. Basta, no hay una reunión con esta gente. Son jugadores a los cuales se les pide buena conducta y ellos ponen inmediatamente la plancha en el pecho. Ellos juegan sucio, juegan deplorablemente, pero sí, la trampa la hacen muy bien, sí, se llevan todo por delante con su inmenso poder. En consecuencia, el poder real tiene que crecerse, todo lo que le sea posible, levantarse, no bajen las armas, levantemos las nuestras, que son finalmente las armas del pueblo, y que es armas metafóricas, porque el pueblo no tiene armas, armas tienen los sectores de seguridad que ellos van armando por si un día tienen que proteger sus brutales ganancias también por la fuerza, como lo hacen habitualmente en cada represión. Mire lo que es la tapa de La Nación de hoy. Usted sabía que íbamos a tener piquetes y demás, pero para ellos, para los hermanos Aguiar, el campo reclamó un cambio de rumbo y reglas claras. ¿Cuáles serían las reglas claras? ¿Cuál cambio de rumbo quieren? Por ejemplo, un poco de retenciones, bueno, eso sería un cambio de rumbo, pero ese por supuesto que no les gusta, no les interesa absolutamente nada. Porque tenían que justificar el monstruoso lockout que hicieron en el día de ayer. Como no pueden hablar del gasoil porque se terminó el problema, bueno, como no pueden reconocer que ellos son los devaluadores, piden reglas claras. Bien, por más claras que sean las reglas, hoy se instrumentaron unas cuantas. ¿De qué valen si ellos las trampean? Si ellos se esconden y solo dan una mano cuando exitosamente la ministra Bataki sale a buscar pesos con los bonos y los bancos ayudan, posiblemente también por interés, pero por lo menos colaboraron para las urgencias que se podían presentar en pesos para el gobierno. Quiero que me acompañe con estas imágenes del campo, porque lo que dice La Nación en su tapa, por supuesto que es respetuosa de este grupo de personas. Hay más máquinas que gente ahí en esa toma. Entonces, ¿a quién atendemos? A estos señores dueños de campos
llevan algún peón, de los que verá usted cómo los tratan, enseguida le vamos a contar. ¿Esto es lo que manda en el país? ¿Esto es lo que nos tiene acorralados? ¿Esto es lo que impide tomar alguna medida? Mire usted lo que es esa fotografía. ¿No le resulta mucho más impactante ver los piquetes, las marchas que hubo en el centro de Buenos Aires? ¿No serán mucho más razonables y lógicas y respetables dentro de todas las incomodidades que seguramente le provocaron a muchísima gente? Pero la incomodidad de no comer se la regalo, comparada con la incomodidad de tenerse que volver cuando uno llega a la 9 de julio, acordarse en ese momento, decir, caramba, si yo sabía temprano que había, ¿para qué vengo por acá estos tipos? Y si se enoja un rato con los tipos. A lo mejor cuando vuelve o cuando ya se retiró del problema puede pensar un poco mejor, porque estos son muchos menos y estos son los que le sacan el alimento a la gente, que por eso sale a protestar, porque estos no quieren dar absolutamente nada, con una parte de sus enormes ganancias, con un poco más de retenciones que el gobierno tiene que animarse a fijar. Bueno, podría repartirse un poco más el juego y sí podríamos hablar hasta del salario básico universal. Aunque ellos digan que se trata de vago, no importa los insultos, porque son soberbios, porque son despreciativos, se insultan a ellos mismos en su falta de inteligencia y de respeto a lo humano. Hay que combatir también de qué manera, siendo el árbitro del partido que juegan ellos. ¿Tenés la imagen, Federico Ferro querido, de los piquetes de hoy? Para comparar, para poner las dos imágenes. No importa, creo que la gente se lo puede figurar, porque me da la sensación de que también las imágenes con su poder pueden significar un aprendizaje. Esta es una gente que está pidiendo algo y esta otra es una gente que está pidiendo otra cosa completamente distinta. Muéstrenme a los gauchos ricos entre sus máquinas y sus 4x4. Es distinto. Estos son pedidos diferentes. El gobierno tiene que escuchar, para quien le habla a los de la derecha, entiendo perfectamente que puede haber muchos telespectadores que piensan el mundo como la síntesis que se ve a la izquierda, un mundo para pocos. Bien, allá ellos. Posiblemente, si uno fuera como ellos, y correría el peligro de pensar así y darle para adelante. Pero como uno puede mirar los dos mundos y compararlos, es que posiblemente pueda tomar alguna medida. Déjame a los señores que estaban ahí entre las camionetas y las máquinas. Un momento, si podés partir la pantalla y vamos a poner ahora este destacado, como cuenta Tiempo Argentino. Mire usted lo que sucede con los peones en el campo. El campo protesta contra la presión tributaria, pero 7 de cada 10 peones no están registrados. Más de 500.000 de empleados del campo no reciben aportes ni contribuciones patronales. Los salarios representan apenas el 18% del valor agregado sectorial. Y después viene Chemes del CRA, no se confunda, CRA es Messi, es De Paul, crack son otro tipo de jugadores. Esto dije CRA, ya le hice la misma comparación, pero me gusta jugar con esto. No es un CRA este Chemes, que después de lo que hemos visto será escuchado y visto mientras habla y dice que el campo es muy generoso. El resto de la sociedad está sufriendo realmente mucho. ¿No es momento de que el campo entonces, con los precios récord que está teniendo de sus granos, dé un granito de arena a la sociedad para colaborar? Yo creo que históricamente el campo ha sido muy generoso con el país. El campo ha sido muy generoso con el país y siempre ha estado aportando y sigue aportando y creo que va a seguir cumpliendo ese rol. Bueno, esta es la expresión de alguien de ese palo, naturalmente. Si fueran tan generosos no tirarían tomates. Tienen los tomates por ahí que tiraban. Viven un drama productivo y arrojan a las rutas miles de kilos de tomates. Caramba, ¿sabe lo bien que vendría en algunos hogares? ¿Sabe lo que cuesta poner una ensalada de tomate? Uno va a un restaurante, pide una mixta y ve que hay menos tomate. Porque el restaurante toma medida, meta lechuga. Bueno, cuando sube la lechuga hay un poco más de tomate. En el departamento de Santa Lucía, Corrientes, los productores se ven obligados a descartarlos en medio de una dura realidad económica que los afecta. ¿Se acuerda cuando tiraban la leche? ¿Se acuerda cuando lanzaban así a las cunetas? Bueno, ese tipo de generosidad
no lo quiere uno, por cierto que no. Felizmente hay gente que llega para ayudarnos a pensar. ¿Qué tenemos que hacer en medio de este panorama, con esta ecuación tan difícil, con este ocaso constante en el que se vive, con esta penumbra económica que nos asiste cada día? ¿Quién puede ayudarnos a pensar? Ella. Estoy en el templo que puede ser cualquier templo donde se ore a Dios. La Argentina y a nosotros y al mundo solo nos quedan dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Traten de rezar la oración de la patria y el que se tenga que arrepentir, que se arrepienta. Porque con la santa cruz se redime el mundo. Amén. Estoy en el templo. Bueno, queríamos poner una nota de humor y la verdad no pude reírme esta vez porque están pasando demasiadas cosas. Vamos a hacer una pausa ya, Federico. Bueno, y enseguida venimos. Vamos a hablar de algunas cosas positivas, a ver si podemos, no digo hacer promedio, es imposible con la realidad, pero sí mejorar hacia el final del programa su estado de ánimo. Y también el mío, porque es una cosa es hablar con una sonrisa, alegrarse de algo, por ejemplo. Bueno, en este caso la sonrisa es irónica, porque vamos a ver a La Nación Más, el canal al que Macri lo llenó de millones de dólares y se nota, porque la verdad que el daño que hacen no es modesto, es importante. Esa fue buena de Macri, esa fue una buena inversión y parece que la hizo con plata propia. Es una manera de decir, elegante manera de decirlo. Pero miren ustedes cómo se ríen de los viajes de los egresados, porque los pibes tienen una posibilidad de vivir un rato un cierto disfrute y no les gusta. La ministra de Hacienda de la Nación hizo un anuncio diciendo, bueno, solo podemos gastar lo que entra. O sea, una cosa de ajustémonos los cinturones. En el medio de esto, Axel Kicillof lanza viajes de estudios para todos. Claro, y la pregunta que uno se hace es, ¿habrá consultado? El lunes, mientras la escuchaba, hablaba de equilibrio fiscal, de, como decías vos, como cualquier familia, no gastar más de lo que entra. ¿Le habrá preguntado, ¿puedo? Silvina, yo tengo un proyecto que en realidad venía del año pasado y lo quería reeditar, podrá ser, que es pagarle el viaje de egresados a 220.000 chicos? 226.000 chicos que dejan también ese dinero en aquellos lugares donde viajan 90.000 alumnos inscriptos de 3.800 escuelas. Parece buena la idea, parece que genera un colectivo muy interesante. ¿Qué más respecto a este plan criticado por La Nación Más? 4 de cada 5 escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen alumnos inscriptos. Da la sensación que vale la pena, pero siempre juegan de esa manera. ¿Usted se acuerda lo que hacían de Tecnópolis? Tiene en cuenta que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impidió, creo que por suerte, que Tecnópolis se hiciera en la avenida Figueroa Alcorta, donde pensaban tenerlo, con el éxito que ha sido en todos estos años, menos en los años del neoliberalismo. Uno dice, bueno, hubiera sido necesario, qué sé yo, cortar la ciudad muchas veces. Así que está bien donde está, y sobre todo está bien en lo que hace. Vale la pena recordar, hoy es aniversario del anuncio de la creación de Tecnópolis, de la concreta aparición de Tecnópolis en la vida de millones de chicos y de padres que han tenido allí una posibilidad de divertirse, de buscar cultura, de aprender un poco más, de ser amigos, todo lo beneficioso que resulta la vida en el colectivo cuando hay generosidad de parte del Estado. Estamos inaugurando Tecnópolis para todos los argentinos. La idea era hacerlo también en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no nos autorizaron a hacerlo. Irrespetuosos, no nos pusimos ni a rezongar, ni a quejarnos, ni a echarle la culpa a nadie de que no íbamos a poder hacer Tecnópolis. Para nada. Nos pusimos a pensar cómo lo hacemos. Y la verdad
que no hay mal que por bien no venga, como decía mi abuela, y de aquello que iba a ser algo que iba a durar unos pocos días, como fueron esos festejos del Bicentenario, vinimos a este verdadero parque temático de carácter permanente, más grande, más importante. Qué maravilla, ¿no? Qué recuerdos para tanta gente. 30 millones de visitas recibió la mega muestra desde que se abrió en el 2011. Estas placas que le agradecemos muchísimo a Irina Jurolinsky de Cultura, nos permite contarle todo esto, lo que viene, lo que va a ocurrir desde este sábado en Tecnópolis, 80 espectáculos musicales, propuestas escénicas, talleres para los chicos. Va a ser una verdadera fiesta lo que va a suceder. Y permítanme sumar a esto, como buena noticia, algo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dirán en La Nación Más? ¿Habrá hablado Kicillof con Batakis para apostar por la educación, inaugurando 90 establecimientos? ¿Quién paga eso? ¿Quién se hace cargo de esto? Esta semana la provincia inauguró 2 secundarias, una escuela especial, un centro de formación y un jardín. Es muy buena la respuesta que hoy dio Gabriela Cerruti. Y nos vamos a la pausa, pero me gusta, permitime, Federico, hacerlo con esto y después la pausa chiquita que tenemos que hacer. Cada vez hay más cepos a los cepos, cepos a la importación, cepos para la industria farmacéutica, productos alimenticios que ya están faltando en las góndolas, a la compra con tarjeta en dólares, pasajes en cuotas, compra al exterior. ¿No cree que se están vulnerando derechos constitucionales al ciudadano argentino? No, no creo. Muchas gracias. Eppur si muove. Esa frase de Galileo ayuda a pensar que pese a todo, mire lo que ocurre en España. Nos toca muy de cerca en la larga, dolorosa, pero también victoriosa lucha de quienes piden por los derechos humanos en la Argentina y en el mundo. Ha ocurrido en España algo muy importante. Vamos a recurrir al presidente Pedro Sánchez para el anuncio. Desgraciadamente, después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos. 114.000 personas, con sus familias. Y por tanto este Gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, sin duda alguna llevaré a término ese compromiso político. Desde luego lo que va a hacer el Estado es asumir la responsabilidad de exhumar y encontrar los cadáveres de muchos familiares que aún están en muchas partes de nuestro país. El corazón aplaude también esta vez a Pedro Sánchez. Íñigo Errejón dice, no es una cosa del pasado, esto es presente. Esta ley no es una ley sobre el pasado, no es una ley sobre dolores del pasado, es una ley sobre dolores que suceden hoy, todos los días. Esta es una ley sobre el dolor de quienes no tienen dónde ir a recordar a sus familiares porque están enterrados en una cuneta y lo van a tener cuando el Estado garantice las exhumaciones. Y ese dolor sucede hoy, no es el pasado. Esta es una ley sobre el dolor de quienes no saben qué fue de sus antepasados. Y ese dolor sucede hoy. Y gracias a esta ley van a poder acceder a los archivos y se van a anular las sentencias de los tribunales ilegales de la represión. Los hijos y los nietos de los que nunca se dieron por vencidos volveremos a casa con el orgullo de decirles que este país comienza a reconocerles la deuda que tenía con ellos. Porque fueron somos, porque somos serán. Muchos piensan que los crímenes del franquismo tienen que ver con sus primeras etapas. No, hasta 1975, mientras vivió, siempre hubo crímenes. Y las víctimas de esos crímenes del franquismo tardío han luchado mano a mano, del brazo, con víctimas o familiares de las víctimas en la Argentina. La jueza Servini de Cubría ha sido muy importante, como le mostró una de las mejores películas documentales que vi en mi vida, El silencio de los otros, producida por Almodóvar, nada menos, y dirigida por Almudena Carracedo y Bajar, no me sale el nombre de pila. Una gran película en la que aparecía alguien del que llegué a ser bastante amigo, el Chato Galante, uno de los grandes luchadores contra el franquismo, que por supuesto padeció todo lo que esos regímenes tiran sobre la gente que lucha.
pequeño tramo de la película para incitarlo a que la busque, ojalá pueda verla. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa, en la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa que no se ha destapado parte hasta ahora. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que ante sede judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos, todas. Ese señor canoso que aparecía sobre el final es el Chato Galande, fallecido hace algunos meses, nada más. Nahuel Rodríguez Acosta en el Graf, Pato del Vecchio acá en la cámara, Javier Cantero en la dirección y Sebastián Prenafeta en el sonido. A ellos particularmente muchas gracias a toda la gente de C5N. Y al equipo de producción con Ana Giña Sánchez, Federico Ferro y Julián Capazo. Gracias a todos. Viene Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación periodística de C5N. Ya mismo se pone en marcha. Nosotros volvemos mañana después de la querida Luli Trujillo. Hasta entonces, si Dios quiere.